No fue una confesión ni una conversación incómoda. Fue un accidente, un gesto cotidiano, casi inocente. Abrir un teléfono sin intención de buscar nada. Y entonces aparecieron mensajes antiguos, archivados, de hace 2 años. No eran recientes, no había traición actual. Pero aún así, algo se rompió en ese instante. Porque esos mensajes revelaban a una mujer que él nunca había conocido. Una versión llena de entusiasmo, de impulsividad, de aventuras espontáneas y de una disponibilidad inmediata que nunca formó parte de su propia historia con ella. Leyó palabras cargadas de deseo, planes improvisados, una energía viva que contrastaba brutalmente con su propia experiencia. Él había esperado meses para un simple gesto. Había sido paciente, cuidadoso, respetuoso. Había construido la relación paso a paso, creyendo que el amor verdadero se demostraba con tiempo, compromiso y contención. Incluso se había comprometido formalmente antes de vivir una pasión que, según esos mensajes, ella había entregado sin reservas a hombres que no prometieron nada, que no invirtieron nada, que ni siquiera parecían conocerla de verdad. En ese momento entendió que el dolor no venía del pasado en sí, sino de la comparación inevitable. No se trataba de cuántas personas hubo antes, sino de cómo fueron tratadas. Mientras otros recibieron intensidad sin condiciones, él recibió versiones medidas, calculadas, cuidadosas. Y esa diferencia empezó a sentirse como una herida profunda, silenciosa, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Una sensación incómoda que apenas comenzaba a tomar forma en su mente. Al principio intentó convencerse de que lo que sentía era simples celos. Pensó que quizá estaba exagerando, que estaba cayendo en una inseguridad infantil que debía ser más racional. Pero cuanto más analizaba ese malestar, más claro se volvía que no era eso. No le dolía que ella hubiera tenido un pasado. No le molestaba imaginar otros cuerpos ni otras historias. Lo que lo desarmaba era algo mucho más difícil de explicar. La sensación de haber sido tratado de forma injusta. Porque el problema no estaba en que ella hubiera amado antes, sino en cómo había distribuido lo mejor de sí misma. Había entregado su versión más intensa, más libre y más apasionada a personas que no construyeron nada con ella. A hombres que no asumieron responsabilidades, que no apostaron por un futuro, que entraron y salieron de su vida sin dejar huella. Y sin embargo, a él, que sí quiso quedarse, que sí invirtió tiempo, cuidado y compromiso, le había ofrecido una versión más contenida, más prudente, más limitada. Esa es la grieta que empieza a doler de verdad. No es una cuestión moral ni una obsesión con la pureza. No es control, ni machismo, ni expectativas irreales. Es la percepción de que algo valioso fue entregado sin precio a quienes menos lo merecían. Mientras que a quien más apostó, se le pidió paciencia, esfuerzo y sacrificio a cambio de menos, como si hubiera pagado el precio más alto por una experiencia rebajada. Y en ese punto aparece una palabra incómoda, casi prohibida, pero profundamente honesta. Robo. No un robo físico, ni literal, sino emocional. La sensación de que algo que debería haber sido compartido de manera justa ya no estaba disponible cuando llegó su turno. Con el paso de las horas, esa sensación empezó a ordenarse en su mente. Ya no era confusión ni rabia difusa. Era una comprensión dolorosa y clara. La herida central no tenía que ver con otros hombres, sino con una ecuación que no cerraba. Había invertido más que nadie, y aún así, estaba recibiendo menos. Y cuando esa idea se instala, se vuelve imposible ignorarla. Pensó en todo lo que había puesto sobre la mesa. Tiempo, paciencia, atención constante, estabilidad emocional, planes a largo plazo. Había sido coherente, presente, predecible en el mejor sentido de la palabra. Había ofrecido seguridad, respeto y una promesa de futuro. Sin embargo, al comparar su experiencia con lo que había leído en esos mensajes antiguos, el contraste era brutal.
Otros hombres, con inversiones mínimas o inexistentes, habían recibido acceso inmediato a su entusiasmo, a su deseo más vivo, a una versión sin filtros ni condiciones. Ahí es donde el dolor se vuelve profundo, porque no se trata de ego ni de orgullo herido, se trata de justicia emocional, de descubrir que el esfuerzo no fue recompensado, sino penalizado, que la lógica intuitiva del amor, dar más para recibir más, parecía invertida. Cuanto más serio había sido él, más restricciones había encontrado. Cuanto más había apostado, más limitado había sido el retorno. Esa realización genera una fractura interna. Empieza a preguntarse si fue ingenuo, si interpretó mal las reglas del juego desde el principio. Y lo más inquietante es que ya no puede mirar la relación del mismo modo. Cada gesto, cada espera, cada límite adquiere un nuevo significado. No porque ella haya hecho algo mal en el pasado, sino porque ahora él entiende que el precio que pagó fue desproporcionado frente a lo que recibió. Esa es la herida que no sangra, pero que no deja de doler. Cuando esa herida se abre por completo, aparece una forma nueva de mirar la relación. Ya no desde la emoción, sino desde una lógica casi fría, inevitable. Él empieza a ver su historia como si fuera un intercambio, una inversión. Y es ahí donde todo se derrumba, porque los números no cuadran. Lo que dio y lo que recibió no guardan ninguna proporción razonable. En su mente se forma una comparación incómoda, pero poderosa, como descubrir que ha firmado un contrato con las peores condiciones posibles. Él aportó constancia, lealtad, planes, apoyo emocional, presencia diaria. Apostó a largo plazo. Otros, en cambio, entraron sin garantías, sin promesas, sin responsabilidades, y aún así, ellos accedieron de inmediato a lo mejor que ella podía ofrecer. Pasión, espontaneidad, disponibilidad, intensidad. Él, en cambio, tuvo que esperar, negociar, adaptarse y aceptar límites que antes no existían. Esta es la verdadera crisis del retorno de inversión. No es una metáfora exagerada, es una sensación muy concreta. Dar más y recibir menos. Pagar un precio premium por una experiencia reducida. Y cuanto más reflexiona sobre ello, más injusto se siente. Porque en ningún otro ámbito de la vida aceptaría algo así. Nadie invertiría más recursos para obtener peores resultados, sabiendo que otros recibieron más con mucho menos esfuerzo. Lo devastador es que esta comparación no se puede borrar. Una vez que entiende esta lógica, ya no puede desverla. Cada espera, cada condición, cada falta de entusiasmo, se interpreta como una confirmación de esa desigualdad. La relación deja de sentirse como un espacio seguro y empieza a parecer un mal negocio emocional. No porque falte amor, sino porque la estructura sobre la que se construyó parece profundamente desequilibrada. Y cuando esa percepción se instala, ya no se trata solo del pasado. Se trata de cómo se siente el presente y de si el futuro puede sostenerse sobre una base que, desde dentro, empieza a parecer injusta. A partir de ahí, empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. No son grandes discusiones ni conflictos evidentes, sino pequeñas fricciones constantes. Para acceder a gestos básicos de cercanía tiene que esperar el momento adecuado, leer el estado de ánimo, elegir las palabras correctas. La espontaneidad desaparece y es reemplazada por acuerdos implícitos, por horarios, por condiciones. Nada ocurre de forma natural. Todo parece requerir un esfuerzo previo. Lo más doloroso es la comparación silenciosa que ya no puede evitar. Mientras él mide cada paso para no incomodar, otros no tuvieron que hacerlo. Ellos recibieron atención inmediata, entusiasmo sin filtros, una energía viva que no necesitaba ser solicitada. A él, en cambio, le toca justificar deseos, negociar afecto, aceptar que ciertas cosas ya no son así o ya no le nacen. Y esa diferencia pesa más que cualquier discusión abierta. Esta es la parte donde la relación empieza a sentirse inflacionada. Cuanto más invierte, menos obtiene. Más compromiso, menos pasión,
Más estabilidad, menos deseo. Da la sensación de que el esfuerzo crece, pero la recompensa se reduce, como si estuviera pagando cada vez más por algo que, paradójicamente, se vuelve cada vez más limitado. Y eso genera una frustración difícil de expresar sin parecer egoísta o ingrato. Porque desde fuera, todo parece correcto. No hay traiciones, no hay abusos, no hay drama evidente. Pero por dentro, él siente que está luchando por migajas emocionales que otros recibieron sin pedirlas. Y esa lucha constante desgasta, no solo la relación, sino también la percepción que tiene de sí mismo. Empieza a preguntarse por qué tiene que esforzarse tanto para obtener lo que, en otro momento, fue entregado con tanta facilidad. Ese cuestionamiento no busca culpas, busca sentido, y cuando no lo encuentra, la duda se vuelve permanente. Es entonces cuando empieza a ponerle nombre a lo que siente. No es solo cansancio ni rutina. Es un déficit claro de entusiasmo, una ausencia que se nota en los detalles, en la falta de iniciativa, en la energía apagada, en la creatividad que ya no aparece. Él recuerda, a través de esos mensajes antiguos, a una mujer más audaz, más curiosa, más viva, y la comparación se vuelve inevitable, incluso cuando intenta resistirse a ella. Lo que más duele no es la frecuencia ni la técnica, sino la actitud. Antes hubo deseo espontáneo, curiosidad, ganas de sorprender y de entregarse sin reservas. Ahora todo parece más medido, más conservador, más limitado. Como si esa versión intensa se hubiera agotado con otros, y lo que quedara para él fuera un resto cansado, prudente, contenido. Y esa percepción cala hondo, porque cuestiona algo esencial: la atracción. El síndrome del déficit de entusiasmo se manifiesta cuando entiende que no se trata de límites personales fijos, sino de respuestas variables según la persona y el momento. Cosas que antes eran naturales, ahora se presentan como incómodas o innecesarias. Experiencias que otros vivieron sin pedirlas ahora parecen fuera de lugar. Eso sugiere que el cambio no es madurez, sino diferencia de impulso. Y esa idea resulta difícil de aceptar. A partir de ese momento, cada encuentro íntimo queda contaminado por una pregunta silenciosa. Esto es todo lo que hay. Lo que antes parecía suficiente ahora se siente incompleto, no por ambición, sino por contraste. El contexto lo cambia todo. Y aunque ella intente asegurar que el pasado no importa, él ya no puede ignorar la sensación de estar recibiendo una versión reducida de algo que sabe que existió con mucha más intensidad. Ese déficit no es solo físico, es emocional. Y cuando se instala, empieza a erosionar la satisfacción incluso en los momentos que deberían ser buenos. Con el tiempo, empieza a escuchar una explicación que se repite una y otra vez: la madurez. Ella dice que ha cambiado, que ya no es la misma, que ahora valora otras cosas, que ha aprendido a cuidarse más. En teoría, todo eso suena razonable, incluso admirable, pero dentro de él, esa explicación no logra cerrar la herida, porque lo que se presenta como crecimiento, desde su lugar se vive como una pérdida. La idea de que antes era diferente se transforma en algo inquietante, no porque él espere que el pasado se repita, sino porque percibe que ese cambio siempre juega en su contra. La madurez parece haber llegado justo cuando él apareció, y con ella llegaron también las restricciones, las pausas, la contención excesiva. Lo que antes era entusiasmo ahora se llama prudencia. Lo que antes era entrega ahora se llama autocontrol. Y aunque entiende las palabras, no logra reconciliarlas con lo que siente. El problema no es que ella haya cambiado, sino que ese cambio implique menos deseo, menos iniciativa, menos intensidad precisamente en la relación que se supone más segura. Si crecer significa ofrecer menos, si aprender significa cerrarse, entonces la madurez deja de sentirse como una evolución y empieza a parecer una excusa elegante para justificar una atracción disminuida. Y esa interpretación, aunque nunca se diga en voz alta, pesa cada vez más. Lo más doloroso es que no puede discutir esto sin quedar en una posición incómoda.
Cuestionar la madurez suena inmaduro. Pedir más entusiasmo parece egoísta. Así que guarda silencio y acepta una narrativa que no termina de convencerlo. Pero por dentro, la duda persiste. Porque si el amor profundo no despierta lo mejor, sino una versión más limitada, entonces algo fundamental no encaja. Y esa sensación, lejos de disiparse, empieza a sentarse como una verdad incómoda. En ese punto, la relación empieza a verse desde una perspectiva todavía más dura. Ya no se trata solo de entusiasmo o madurez, sino de valor. Él comprende que el intercambio en el que está involucrado es profundamente desigual. Ha ofrecido lo mejor que tiene: compromiso, estabilidad, presencia constante, planes reales de futuro, y sin embargo, lo que recibe no está a la altura de ese valor. No en intensidad, no en entrega, no en reciprocidad emocional. Esta es la catástrofe del intercambio de valor. Invertir como socio principal y recibir trato de cliente secundario. Mientras otros, con intenciones temporales y una implicación mínima, accedieron a una experiencia completa, él recibe una versión recortada, condicionada, dosificada. Como si la generosidad hubiera alcanzado su punto máximo cuando el riesgo era bajo, y se hubiera retraído justo cuando la relación se volvió seria. El contraste se vuelve imposible de ignorar cuando piensa en los tiempos. Otros tuvieron acceso inmediato. Él tuvo que esperar meses para gestos básicos, años para sentir algo parecido a la pasión que ella describía en el pasado. Esa diferencia temporal no es trivial. Refuerza la sensación de que el compromiso no fue recompensado, sino penalizado. Que ser constante y presente lo colocó en una posición peor, no mejor. Y ahí surge una conclusión inquietante. Tal vez el sistema esté invertido. Tal vez en las relaciones modernas, la distancia y la falta de apego generan mejores condiciones que la entrega y la seriedad. No es una idea que él quiera aceptar, pero los hechos parecen empujarlo hacia ella. Porque cuando el valor ofrecido no se corresponde con el valor recibido, la confianza en el intercambio se rompe, y cuando esa confianza se quiebra, la relación deja de sentirse justa, incluso si sigue existiendo cariño. Cuanto más reflexiona sobre todo esto, más aparece una contradicción difícil de aceptar. En teoría, la seguridad emocional debería fortalecer la intimidad. Sentirse amado, elegido y protegido tendría que abrir espacio para más conexión, más deseo, más entrega. Pero su experiencia le muestra exactamente lo contrario. Y ahí nace lo que él empieza a percibir como una paradoja dolorosa. Descubre que ella fue más abierta, más disponible y más intensa cuando las relaciones eran inestables, cuando no sabía si el otro se quedaría. En esos momentos de incertidumbre, ella ofrecía su mejor versión, su máximo esfuerzo, su mayor energía emocional y sexual. Ahora, con él, cuando la relación es sólida y segura, lo que recibe es una participación mínima, una versión de mantenimiento, como si el objetivo ya se hubiera alcanzado y el esfuerzo ya no fuera necesario. Esta paradoja descoloca profundamente. Él hizo todo lo correcto, fue constante, cariñoso, confiable. Construyó un espacio donde ella podía sentirse tranquila, sin miedo a ser abandonada. Pero ese mismo logro parece haber reducido la chispa. La seguridad, en lugar de potenciar la pasión, la apagó. Y esa realidad se siente injusta, casi cruel, porque transforma la estabilidad en un castigo invisible. Empieza a entender que, sin quererlo, creó un entorno donde la urgencia desapareció. Ya no hay persecución, ya no hay riesgo, ya no hay necesidad de demostrar nada. Y aunque esto puede ser saludable en muchos aspectos, también elimina la intensidad que antes existía. La paradoja de la seguridad emocional no es solo teórica, es vivida, sentida, y deja una huella profunda. Porque cuando uno se da cuenta de que hacer sentir seguro al otro implica recibir menos, la pregunta inevitable aparece: ¿valió la pena? A partir de ese momento, algo cambia para siempre en su forma de vivir la intimidad.
Cada encuentro deja de ser simplemente un momento compartido y se convierte, sin que él lo quiera, en una comparación silenciosa. Nace lo que podría llamarse una matriz de competencia invisible, una sensación constante de estar compitiendo con hombres que ya no están, con experiencias pasadas que no puede ver ni comprender del todo, pero que siguen influyendo en el presente. La comparación no es explícita, pero se manifiesta en los detalles. ¿En quién inicia? ¿En cuánta energía hay? ¿En cuánta curiosidad se percibe? Él empieza a sentir que su desempeño no se evalúa de manera absoluta, sino relativa. No importa si el momento es bueno en sí mismo, importa si es mejor o peor que lo que existió antes. Y esa lógica es devastadora, porque establece una competencia imposible de ganar. Compite contra recuerdos, contra etapas de juventud, contra la novedad y contra versiones de ella que ya no existen. Lo más angustiante es que no conoce las reglas de ese juego, no sabe qué se espera de él, ni qué estándar está tratando de alcanzar. La incertidumbre genera ansiedad, y la ansiedad empieza a afectar la experiencia misma. Lo que debería ser natural se vuelve tenso. Lo que debería ser espontáneo se vuelve medido. Y así se crea un círculo vicioso donde el miedo a no estar a la altura termina erosionando la conexión real. Esta matriz invisible convierte la intimidad en un examen permanente. Y cuando una relación llega a ese punto, ya no se trata solo de deseo o compatibilidad, sino de una presión psicológica constante, que desgasta incluso a quien más quiere hacerlo bien. Con esa presión instalada, aparece una idea todavía más inquietante. Empieza a sospechar que la estabilidad de la relación no depende solo del cariño, del respeto o de los valores compartidos, sino de algo mucho más frágil, el nivel de satisfacción que ella experimenta. La lealtad deja de sentirse como una elección consciente y empieza a percibirse como una consecuencia condicionada al rendimiento. No es que ella amenace ni que lo diga explícitamente. Es una lectura silenciosa que él hace a partir de señales pequeñas. Cuando la energía baja, cuando la iniciativa desaparece, cuando el entusiasmo se diluye, surge una alarma interna, como si esos cambios no fueran simples altibajos normales, sino indicadores de riesgo. Él empieza a asociar la disminución del deseo con la posibilidad de pérdida, y esa asociación genera una ansiedad constante que no se va. La idea de que su lugar en la relación depende de mantenerse a la altura de estándares establecidos en el pasado resulta devastadora. No compite solo con personas reales, sino con recuerdos idealizados y con experiencias que ocurrieron en contextos completamente distintos. Sin embargo, siente que esos recuerdos funcionan como una referencia permanente, y cuando la referencia es inalcanzable, la inseguridad se vuelve crónica. Esta forma de lealtad condicionada transforma la relación en un terreno inestable. El compromiso deja de sentirse sólido y empieza a parecer reversible. Él se esfuerza no solo por amar, sino por no fallar. Y cuando el amor se mezcla con el miedo a no ser suficiente, la conexión pierde naturalidad. Se vuelve una tarea, una responsabilidad, una carga silenciosa que nadie reconoce pero que pesa todos los días. Con el tiempo, empieza a darse cuenta de algo todavía más doloroso. Muchas de las experiencias que para él eran únicas, intensas y profundamente significativas, quizá nunca lo fueron de la misma manera para ella. Gestos, palabras, momentos de cercanía que él vivió como especiales, empiezan a perder valor cuando entiende que ya habían ocurrido antes, repetidas veces, con personas que no ocuparon un lugar importante en su vida. No es que esos momentos hayan sido falsos, pero sí se sienten devaluados. La intimidad pierde su carácter exclusivo y se convierte en algo que parece haber sido distribuido con facilidad en el pasado. Lo que para él representaba conexión y entrega, para ella pudo haber sido algo habitual, casi rutinario. Y esa diferencia de percepción lo golpea con fuerza, porque altera por completo el significado de lo vivido juntos. Esta devaluación no ocurre de golpe, sino lentamente. Se filtra en la forma en que interpreta cada gesto presente.
Cuando ella expresa afecto, él ya no puede evitar preguntarse cuántas veces esas mismas palabras fueron dichas antes, en otros contextos, a otras personas. La duda no invalida sus sentimientos actuales, pero los vuelve frágiles. Lo que antes generaba seguridad ahora despierta sospecha. El efecto más destructivo es interno. Empieza a sentir que su inversión emocional fue unilateral, que apostó por experiencias que creía exclusivas, sin saber que formaban parte de un patrón repetido. Y cuando la intimidad pierde su rareza, también pierde parte de su poder emocional. No porque deje de existir, sino porque el contexto ha cambiado para siempre. Y una vez que ese contexto se rompe, ya no hay forma sencilla de reconstruirlo. En algún momento, sin una fecha clara ni un instante preciso, ocurre el quiebre definitivo. Se derrumba una creencia que había sostenido muchas de sus decisiones desde el inicio. La idea de que aquello que recibía era algo raro, especial, difícil de obtener. La ilusión de escasez se rompe cuando comprende que esa disponibilidad, esa entrega, ese entusiasmo no fueron un privilegio ganado, sino un recurso que en el pasado se ofreció con abundancia. Lo que duele no es solo el descubrimiento, sino la consecuencia lógica que arrastra. Él invirtió tiempo, paciencia y compromiso, creyendo que estaba accediendo a algo valioso precisamente porque era limitado. Creyó que su esfuerzo justificaba el acceso. Pero al ver el panorama completo, entiende que la escasez no era natural, sino selectiva. No se trataba de límites personales inamovibles, sino de decisiones estratégicas sobre a quién se le ofrecía más y a quién menos. Ese colapso cambia la forma en que interpreta todo. Las restricciones actuales ya no parecen fruto del crecimiento o del autocuidado, sino de una redistribución consciente. Ella es capaz de más, lo fue antes, pero ahora elige no ofrecerlo. Y esa elección, aunque legítima desde su punto de vista, se siente como una estafa emocional desde el suyo, porque él aceptó condiciones creyendo que eran inevitables, cuando en realidad eran opcionales. La ilusión de escasez mantenía el valor percibido de la relación. Al desaparecer, también se debilita la sensación de ser especial. Y cuando uno descubre que apostó su energía más valiosa basándose en una percepción incompleta, el sentimiento no es solo tristeza, sino una profunda desorientación, como si hubiera jugado un juego sin conocer todas las reglas. Al llegar a este punto, ya no queda espacio para la negación. Todo lo que descubrió no puede desverse ni desentenderse. La pregunta final no es qué hizo ella en el pasado, ni siquiera por qué lo hizo. La verdadera pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Puede él vivir con lo que ahora sabe? ¿Puede aceptar una relación donde el intercambio nunca fue equilibrado y donde su lugar se construyó bajo reglas que desconocía? Aceptar no significa justificar ni minimizar lo que siente. Significa reconocer la realidad completa y decidir desde ahí. Quedarse implica asumir que ciertas comparaciones no desaparecerán, que algunas heridas no cerrarán del todo, y que el resentimiento podría crecer si no se gestiona con absoluta honestidad. Irse, en cambio, no es huir ni castigar, sino protegerse de una dinámica que amenaza con erosionar su autoestima y su paz interior a largo plazo. No existe una respuesta correcta universal. Cada hombre debe evaluar si el valor que recibe hoy compensa el precio emocional que paga. Si la relación, con todo lo que ahora representa, sigue siendo un lugar donde puede crecer sin sentirse disminuido. Porque amar no debería sentirse como perder terreno, ni comprometerse como aceptar menos de lo que uno entrega. Tal vez la lección más dura sea esta: entender que no todo vínculo merece ser sostenido solo porque existe amor. A veces, la claridad llega tarde, pero llega con una función esencial: devolverle a uno la capacidad de elegir con los ojos abiertos. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que estas dinámicas son inevitables en las relaciones modernas? ¿O piensas que el equilibrio real todavía es posible? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que están atravesando la misma duda en silencio.